Gaza a los ojos del Corán, por el doctor Ahmad Abdu, doctorado en la Sharia y estudios islámicos. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Prólogo. Este libro es un obsequio para todos aquellos que tienen un corazón y una conciencia viva, para todos los que apoyan al pueblo de Gaza, aunque sea con una palabra, para todos los que sufrieron por su dolor, se regocijaron con su alegría y se afligieron por su tristeza, a todos los que apoyaron su justa causa, y para todos los que no aceptaron la injusticia y el genocidio. Si eres uno de ellos, entonces eres en verdad una gran y noble persona, y le pido a Alá, Señor de los mundos, que te bendiga. Dijo Alá, Todopoderoso: todo ser humano morirá, y los pondremos a prueba en la adversidad y en la prosperidad, y después retornarán a nosotros para ser juzgados. Traducción del Corán 21:35. Ciertamente, no hay vida sin pruebas ni paraíso sin paciencia y firmeza. Esta es la sinopsis de lo que está sucediendo en Gaza. Una noche, reflexionando sobre las condiciones de nuestros hermanos en Gaza, tuve la idea de escribir de una manera sencilla y clara algo que explicara al mundo la realidad de su sufrimiento. Allí nació este libro titulado Gaza a los ojos del Corán. Durante toda esa noche no escribí con mi mano, sino con el corazón. No miré el paso de las horas mientras escribía, porque me encontraba inmerso en que cada palabra en el relato pudiera evidenciar todo lo que quería expresar en ese momento. Y cuando finalmente terminé en la madrugada del día siguiente, me sentí complacido y, a la vez, afligido. Complacido por recordar su paciencia y aferramiento en Alá ante tales circunstancias y calamidades, y también porque sé que el paraíso les está esperando. Y por otra parte, me sentí afligido por su difícil situación, una situación que es difícil de imaginar y aún más de ver. No imagino cómo es para ellos el tener que vivirla día y noche. Gaza a los ojos del Corán se centra en responder preguntas que mucha gente se formula hoy en día, como ¿por qué Alá permite estas pruebas y calamidades en Gaza? ¿Cuál es el destino de los que fueron asesinados? ¿Por qué Alá no concede la victoria a sus siervos creyentes sin luchar? ¿Qué gana la gente paciente en esta batalla? Las respuestas a estas interrogantes tienen su fuente en el noble Corán, pues mi objetivo al hacerlo es fijar el corazón de los lectores y escuchas en el Islam y aumentar su confianza en la sabiduría del más sabio, cerrando toda puerta al susurro de Satanás que incite a la duda en Alá, el Todopoderoso. En este libro se evidencia la importancia de la tierra palestina, así como el derecho de sus verdaderos dueños a defenderla del terrorismo y la injusticia de los sionistas y sus aliados. Todo ello se explica en un interesante diálogo entre dos hermanos, Omar y Rayán. Este libro es una huella de apoyo en el camino hacia la victoria para nuestros hermanos en Gaza. Léelo, escúchalo, enséñalo a tus hijos y compártelo. Ojalá que nuestra voz llegue al mundo y que este mundo despierte para apoyar a la gente de Palestina, quienes han sido oprimidos durante muchos años. Finalmente, soy de origen palestino y, si no lo fuera, desearía serlo. Palestina ha enseñado al mundo los significados de paciencia, firmeza, sacrificio, resistencia, valentía, así como la fe y la indudable comprensión del noble Corán.
Mi intención no es más que cumplir con Alá para obtener su complacencia. Dr. Ahmad Abdu. Cierto día, dos hermanos, Omar de 16 años y Rayán de 11 años, tuvieron una conversación muy interesante sobre los sucesos que están ocurriendo en este momento en Gaza, Palestina. Rayán tenía una gran tristeza acompañada de muchas preguntas cuyas respuestas desconocía. Entonces le preguntó a su hermano mayor, Omar, vi imágenes muy impactantes y dolorosas de niños y mujeres en Gaza que me causaron una gran tristeza, y no he podido parar de llorar. Todos los días mueren mártires, sufren de hambre y sed, hay destrucción y dolor, desplazan a la gente y ya no tienen a dónde más ir. Explícame, hermano mío, para que pueda entender. ¿Por qué el Todopoderoso permite que suceda esto? Dame evidencias del noble Corán, por favor. Oh querida hermana, aprecio tu dolor por nuestros hermanos en Gaza, pues evidencia que tienes el corazón vivo de un creyente, dijo Omar, y agregó, tal como el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, nos enseñó, el musulmán es hermano del musulmán, y nosotros, como musulmanes, somos como un solo cuerpo. Pido a Alá que te recompense por el noble sentimiento que tienes por lo que le está sucediendo a nuestros hermanos en Gaza. Alá tiene una gran sabiduría sobre todo lo que ha sucedido y está sucediendo hoy en día. Él es el Creador, el Poderoso, el más misericordioso, el Soberano, el Sabio, el Omnisciente. Alá es veraz al decir que su promesa se cumplirá. Esta vida, hermana mía, es una vida de pruebas y calamidades. Alá ha puesto en ella esta regla. No hay vida sin pruebas ni tribulaciones, y el verdadero descanso está en el paraíso luego del día de la resurrección, si Alá quiere. El paraíso es la meta que todo creyente sincero busca, dijo Omar, y agregó, Alá Todopoderoso dijo, bendito sea aquel en cuya mano está la soberanía absoluta de todo, y es todopoderoso. Él es quien creó la muerte y la vida, para ponerlos a prueba y ver quién obra más rectamente. Y Él es el poderoso, el indulgente. Y nos informó, todo ser humano morirá, y los pondremos a prueba en la adversidad y en la prosperidad, y después retornarán a nosotros para ser juzgados. Además, el Todopoderoso también dijo, ¿acaso piensan los hombres que les bastará decir que creen sin ser puestos a prueba? Ciertamente, pusimos a prueba a quienes los precedieron, y ellos también serán puestos a prueba, para que Alá evidencie quiénes son sinceros en la fe y quiénes mienten. Y en la aleya 195 de la sura de la familia de Imrán, dijo, así pues, a quienes emigren, sean expulsados de sus hogares, sufran por mi causa, luchen y mueran por ella, les perdonaré sus pecados y les haré que entren al paraíso, por donde corren ríos. Esa es la recompensa de Alá, y Alá posee la mejor recompensa. Rayán, un poco más tranquila, dijo, entiendo, Omar. Esta vida está llena de pruebas hasta que el verdadero creyente sobresalga del falso, y nadie escapará de las pruebas. Ahora entiendo aquella historia que nos contó papá, en la que nos narró que un sabio se encontraba tan enfermo que sabía que estaba en sus últimos días de vida. Y como no quería que al fallecer su madre sufriera mucho por su partida de este mundo, le pidió que hiciera algo después de su muerte. Cocinar una comida deliciosa e invitar a que asistieran a comer de ella
únicamente aquellas personas que nunca en su vida han recibido una calamidad. Al morir el sabio, su madre quiso cumplir su última voluntad y siguió las instrucciones dadas por su hijo. Preparó una comida muy rica e hizo una invitación general que decía: quien nunca ha recibido una calamidad, que venga mañana a comer a mi casa. Pero al día siguiente nadie asistió. Ella esperó y esperó, pero ninguna persona siquiera se asomó. Entonces reflexionó sobre el mensaje que seguramente quiso enseñarle su hijo a través de esta acción. Nadie en la vida se escapa de las calamidades, y el sufrimiento que estaba pasando por la pérdida de su hijo era algo que otros también habían sentido. Así que dijo: «Oh, hijo mío, aún después de tu muerte sigues siendo tan amable conmigo como lo fuiste en vida. Este hermoso mensaje que me has dado después de tu muerte me ha dado consuelo, paciencia y firmeza. Que Alá te bendiga». Así es, hermanita. De hecho, ¿sabes quiénes han sido las personas más probadas a través de los tiempos? Los profetas, dijo Omar. ¿Los profetas?, admirada, preguntó Rayán. Sí, Rayán, los profetas fueron las personas más puestas a prueba, porque son las personas más amadas por Alá. Ellos fueron los más pacientes, por lo tanto, tendrán el estatus más alto en el paraíso, respondió Omar. Entusiasmada, dijo Rayán: Oh Omar, ¿en serio? Anhelo estar algún día con los profetas en el paraíso, si Alá lo permite. Pero aquí pensando, ¿no sería más fácil, ya que Alá sabe todo y conoce cuál será nuestro destino final, que nos entregue la recompensa o el castigo sin tener que probarnos? Omar la miró pensando en su inocencia e ingenuidad, y se le ocurrió darle un ejemplo con el que pudiera comprender el porqué de las pruebas, diciendo: Rayán, ¿te parecería justo que, el primer día de clases, notes que te asignaron la misma profesora que el año anterior y que ella, como ya los conoce y sabe su nivel de estudio, se pare y empiece a mencionar tu nombre y el de tus compañeros diciendo: Fulanito aprobó este grado, Rayán reprobó este grado, y fulanita también? No, por supuesto que no me parece justo. ¿Cómo me va a reprobar sin ni siquiera permitirme demostrar que puedo aprender lo que me enseñe este año y que puedo aprobar las materias?, exclamó Rayán. Lo justo sería que nos diera la oportunidad por igual a todos de estudiar, ver cómo nos desenvolvemos en clase y poder realizar los exámenes. Ahora, si después de todo eso repruebo, entonces sí sería justo y no pondría objeción. Ah, de manera similar, así es esta vida. Y aunque Alá no tiene igual ni se asemeja a nadie ni a nada, quise presentarte este ejemplo para que comprendieras el papel de cada asunto en nuestras vidas y el porqué de las pruebas. Alá nos pone a prueba, aun cuando Él conoce nuestras decisiones finales, dándonos la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, para que así, en aquel día en que seamos juzgados, tengamos conocimiento de que nuestro destino final en la otra vida no es más que la consecuencia de nuestras propias acciones en esta, aclaró Omar. ¡Qué gran sabiduría tiene Alá! Entiendo que en tu analogía la vida es como nuestro año escolar. Durante ese tiempo se nos enseña a diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Pasamos por pruebas que debemos aprobar según la guía que se nos da. Debemos comportarnos conforme a ella. Y el resultado de todo eso lo veremos al final, según lo que hicimos.
No podremos poner objeción al resultado final porque tendremos la conciencia de lo sucedido. Ciertamente, Alá es el más justo y no tiene igual, afirmó Rayán, y añadió: Ahora te pregunto, ¿qué debemos hacer si nos sobrevienen tribulaciones y calamidades como le sucedió al pueblo de Gaza? ¿Cómo podemos ganar la complacencia de Alá? Bueno, Rayán, debemos ser pacientes y estar complacidos con el decreto de Alá. Si somos pacientes, Alá nos dará millones de bendiciones, si Alá quiere, y esta será una razón para nuestra entrada al paraíso. Recuerda que Alá nos está poniendo a prueba con una medida, sabiendo hasta dónde podemos ser pacientes en ello. Por lo tanto, no nos dará más de lo que podemos soportar. Déjame decirte varias aleyas del noble Corán en las que Alá, Altísimo es, hace referencia a esto. Oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y en la oración. En verdad, Alá está con los pacientes. Ciertamente, los pacientes que se aferren a su religión recibirán su plena recompensa sin límite alguno. ¿O acaso pensaron que entrarían al paraíso sin pasar por las pruebas que pasaron quienes los precedieron? Sufrieron pobreza y enfermedades, y fueron sacudidos por desgracias hasta el punto que el mensajero y los creyentes que le seguían preguntaban: ¿cuándo llegará el auxilio de Alá? En verdad, el auxilio de Alá está cerca de los creyentes. Entiendo, Omar. Hay pruebas y tribulaciones para todos, pero si somos pacientes, aceptamos el decreto y no ponemos objeciones, finalmente Alá nos otorga el paraíso y la victoria, quedando claro quién es el creyente sincero y paciente, y quién es el falso que objeta y no se contenta con la sabiduría de Alá. Está claro que Alá no nos dará una prueba mayor que nuestra capacidad de soportar, reflexionó Rayán. Qué buena observación has hecho al respecto, hermana mía. Además, recuerda que cuanto más aumenta la fe de un musulmán, más es probado, y cuanto más disminuye su fe, tendrá menos pruebas. Pero esto no quiere decir que vamos a dejar que nuestra fe se desvanezca para no recibir pruebas, pues no es la prueba en sí el objetivo final, sino el obtener la complacencia de Alá al superar tales experiencias. Aferrados a él, aclaró Omar a su hermana, e indicó: la mayor evidencia de esto se encuentra en las pruebas que pasaron los profetas y mensajeros, como ya te expliqué. Por eso, Alá le dijo al profeta Muhammad: que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Sé paciente como lo fueron los profetas de mayor determinación. Conforme avanzó la conversación, Rayán le expresó a su hermano que ahora podía comprender el porqué de las pruebas y que sentía que su fe en Alá se fortalecía. Además, se esforzaría en ser paciente ante las adversidades, tomando en cuenta siempre que Satanás aprovecha este tipo de situaciones para susurrarle y alejarla del camino correcto. Luego de un tiempo, Rayán recordó que había visto un video que la había hecho llorar desconsoladamente. Era un video que documentaba el martirio de más de 50.000 personas en un año en la Franja de Gaza por parte de los sionistas, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños. Con un nudo en el pecho le dijo a su hermano: «Oh Omar, mi corazón no deja de sentir dolor al ver tal cantidad de inocentes muriendo a manos de estos criminales, que para ellos solo son un número, una estadística que alcanzar, cuando en realidad son personas que tienen una vida, familias y un futuro que vivir.
¿Qué culpa tienen de morir estos niños que son de mi edad o menores que yo? ¿Qué pasa con ellos después de la muerte? Omar respondió, ellos están vivos. Claro que no. Yo vi las imágenes de cómo murieron y por eso no pude contener las lágrimas, exclamó Rayán. Hermana mía, están vivos, pero en el paraíso, aclaró Omar, pues Alá Todopoderoso dijo, y no crean que quienes fueron matados luchando por la causa de Alá están muertos, pues están vivos y reciben provisión de su Señor en el paraíso. Se deleitan en el favor que Alá les ha otorgado y se alegran por quienes han dejado atrás y no han muerto todavía, porque no tendrán nada que temer ni se sentirán afligidos. Entonces, todo el que muere como mártir está en el paraíso, especialmente los niños, como informó el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Los hijos de los musulmanes se encuentran en una montaña del paraíso custodiados por Abraham, la paz sea con él, y Sara, hasta que se los entreguen a sus padres el día de la resurrección. Esto, hermana mía, es lo que Alá, el otorgador del triunfo, eligió para ellos. Es una bendición de Él salvarlos de los opresores y otorgarles el propósito de alcanzar, de todos los creyentes, morar en el paraíso. Además, recuerda que el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, también informó que los mártires musulmanes podrán interceder por 70 de su familia musulmana para que entren en el paraíso. Y estos niños por los que estás tan triste ya cuentan con estas grandes bendiciones. Ahora bien, quienes pasan por estas tribulaciones pero no mueren en ellas y son pacientes, debido a esa paciencia, tendrán como destino final el paraíso el día de la resurrección. De hecho, en el día de la resurrección, cuando la gente vea la recompensa de aquellos que fueron pacientes en esta vida, desearán regresar a este mundo para poder ser probados como lo fueron ellos, y así obtener tal recompensa. Admirada y con brillo especial en su mirada, dijo Rayán, esto es admirable, es un gran privilegio morir como mártir. La verdad, no sé qué decretó Alá para mi final en esta vida, pero lo que sí te digo, hermano mío, es que aspiro poder ser mártir para entrar al paraíso y llevarte conmigo, y a toda nuestra familia, si Alá lo permite. De ahora en adelante, seré más paciente en cada prueba para ganar el paraíso. Lleno de orgullo por su hermana, Omar le acarició la cabeza y le dijo, ¿cómo ha crecido mi hermanita? Luego preguntó Rayán, Omar, ¿por qué los creyentes, el pueblo de Palestina, no ganan esta batalla? Adoran a Alá y han sido los verdaderos dueños de la tierra durante miles de años, pero siguen siendo oprimidos. Parte de las pruebas de los creyentes es que a veces obtienen la victoria y otras no, indicó Omar. El creyente debe ser paciente, abnegado, firme, preparado para luchar en esta vida y confiar en la sabiduría de Alá en las ganancias y pérdidas, porque Alá sabe lo que nosotros no sabemos. Una pérdida puede ser una ganancia, o una ganancia puede ser una pérdida. Ten la seguridad, hermana mía, de que la verdad, incluso si es débil frente a la falsedad durante días, finalmente prevalecerá por el poder de Alá Todopoderoso. Mira el ejemplo de lo sucedido al profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Ganó todas sus batallas contra los incrédulos, pero en la batalla de Uhud tuvo una ligera pérdida. Esta fue una prueba para la gente de fe. Así,
Alá Todopoderoso dijo en el noble Corán: Si Alá hubiese querido, habría acabado con ellos sin necesidad de que lucharan, pero quiere ponerlos a prueba a través del combate. Y Alá no dejará sin recompensa las buenas acciones de quienes mueran por su causa. Si ustedes han sufrido un duro golpe en Uhud, también lo sufrieron ellos al perder en Badr. Y así alternamos el triunfo y la derrota entre los hombres, para que Alá ponga a prueba a los creyentes y tome a mártires de entre ustedes. Alá no ama a los injustos que rechazan la verdad. Y no flaqueen en la persecución del enemigo. Si sufren desgracias, ellos también las sufren como ustedes, pero ustedes anhelan de Alá lo que ellos no anhelan, el paraíso, y Alá es omnisciente y sabio. Mas puede ser que les disguste algo que sea beneficioso para ustedes, y puede ser que les agrade algo que sea perjudicial para ustedes. Alá sabe, mientras que ustedes no saben. Oh hermano, estas aleyas son muy esclarecedoras. Explican exactamente lo que está sucediendo con el pueblo de Gaza. Ciertamente, los enfrentamientos entre creyentes e incrédulos, entre la verdad y la falsedad, son una prueba de Alá para ambos, pues entre ellos se encuentran el oprimido y el opresor. El oprimido irá al paraíso, y el otro irá al infierno por su injusticia y falta de arrepentimiento. Pero qué maravilloso es el caso del mártir. Muere en el camino de Alá y obtiene aún más recompensas, afirmó Rayán y completó: Alá es el más sabio. Puede afligirnos con algo que parezca malo, pero que en realidad es bueno para nosotros. Puede darnos algo que parece ser una bendición, pero que en realidad no lo es. Creo que si Alá nos hubiera mostrado lo que tiene destinado para nosotros en el futuro, incluso si hubiera una calamidad en ello, no habríamos elegido otra cosa que lo que ha destinado para nosotros. Es más, esto me hace recordar algo que dijo Omar ibn el-Khattab, que Alá esté complacido con él. No me preocupo en qué estado me encuentre el día de mañana, si recibo algo agradable o desagradable, porque no sé si la bondad está en lo que me agrada o en lo que me desagrada. Así es, Rayán. Alá sabe lo que nosotros no. Por eso debemos confiar y apoyarnos en él, y no objetar su juicio, dijo Omar. Ahora te pregunto, ¿es cierto lo que dicen las noticias de que Hamás, movimiento de resistencia islámica, fue el agresor que inició el ataque el 7 de octubre de 2023 y que son responsables de todo lo que ha sucedido después? Preguntó Rayán a su hermano. Es una buena pregunta, dijo Omar. Lo sucedido el pasado 7 de octubre de 2023 es una reacción al terrorismo sionista que se ha establecido desde hace más de 70 años. Desde entonces, los sionistas han estado asesinando a nuestros hermanos, desplazándolos y robando sus tierras. Han encarcelado a miles de personas que solo querían defender sus hogares, su honor y su religión. Por lo tanto, el 7 de octubre de 2023 tomaron rehenes para intercambiarlos por prisioneros palestinos, hombres, mujeres y niños, siendo esta la única solución a la que pudieron recurrir luego de tantos años de intentos fallidos a solicitudes de ayuda humanitaria, apoyo para que otros países intervengan, tratar de lograr diálogos en los que se escuche su voz, etc., para poder sacar a sus hermanos de las injustas prisiones en las que algunos de ellos han sido sentenciados a 500 años de prisión. Y interrumpió Rayán. Pero Omar,
¿Por qué si los están maltratando desde hace tantos años, los palestinos siguen aguantando y no se van de allí? Bueno, Rayán, esto es porque primeramente los palestinos tienen derecho de estar en sus tierras y de defenderlas. Estas hacen parte de sus raíces, de su ser, y por eso en ellos no verás como decisión propia el querer abandonarlas. Porque así como sus generaciones pasadas les sucedieron el derecho de estar allí, ellos desean lo mismo para sus hijos y futuras generaciones. Por otra parte, el Estado de Israel hace más o menos 20 años sitió la Franja de Gaza, por lo que sus habitantes no tienen la capacidad de entrar o salir de ella cuando lo deseen, como tampoco pueden importar o exportar productos libremente o tener acceso a servicios básicos como el agua y la electricidad. Pues todo esto es controlado por Israel. Por eso escucharás que algunos la llaman la cárcel más grande del mundo. Para que lo entiendas mejor, te daré un ejemplo. Como bien sabes, la casa en donde vivimos fue construida por el padre de nuestro bisabuelo y pasó de generación en generación hasta llegar a nuestro padre, y por eso vivimos allí. Ahora quiero que imagines que un día alguien toca a la puerta diciendo que es su casa, porque otro señor le dijo que, por una ley nueva que idearon, él podía vivir en ella y que nosotros debíamos salir. ¿Qué piensas de eso? Indignada, dijo Rayán. Pienso que es un abuso. ¿Cómo puede alguien que no es dueño de nuestra casa obsequiarla a otro que tampoco tiene nada que ver con nosotros y con el legado de nuestro bisabuelo? Ahora imagina que, aunque nosotros objetáramos porque es nuestro derecho, esta persona, de igual forma, se establece en nuestra casa y nos dice que toda nuestra familia puede vivir en la habitación más pequeña de la casa. Toma nuestros muebles y pertenencias a conveniencia y nos limita el acceso al baño, la cocina y a servicios como agua y electricidad. Entonces, nosotros tratamos de hacerle ver que lo que hace no es correcto, pero él nos amedrenta y no deja de golpearnos fuertemente con palos, correas, piedras y con hierros, día y noche. Y lo único que podemos hacer es protegernos con nuestras manos. Luego, una noche, mientras esta persona duerme, le damos una ligera cachetada en defensa de todo lo anterior, y él se levanta enfurecido a gritarle al barrio que lo estamos agrediendo sin razón, que él no ha hecho nada malo con nosotros, porque su casa, que en realidad es nuestra casa, le fue dada por la ley. ¿Te irías y dejarías que esta persona injusta siguiera saliéndose con la suya? Preguntó Omar a su hermanita, y con gran firmeza respondió Rayán. Por supuesto que no. La injusticia, ni aunque la hagan ley para hacerla parecer justa, jamás lo será. Y no dejaría que el legado de nuestra familia y antepasados sea pisoteado y arrancado de nuestras manos sin dar la lucha, porque ese es mi derecho, y esa es la verdadera justicia. Bueno, Rayán, del mismo modo sucede con nuestros hermanos palestinos. Por eso, para comprender lo que está sucediendo, debemos volver a las raíces del verdadero problema. Sin embargo, los sionistas quieren hacernos ver que todo empezó el 7 de octubre para encubrir sus crímenes anteriores, actuales y futuros, señaló Omar. Por eso, hermana mía, no hay que creer en lo que dicen los medios sionistas cuando distorsionan la imagen del pueblo de Gaza y su resistencia. Niegan la verdad, crean la mentira y la repiten. Luego, sus medios de comunicación la difunden de forma continua y de diferentes maneras para que el mundo la crea.
A lo largo de la historia, siempre la ocupación opresora ha intentado tachar de terroristas a la resistencia, como, por ejemplo, lo sucedido con Nelson Mandela, un sudafricano que se resistió a la colonización de su pueblo por los británicos. Ante los ojos de estos británicos, él era el terrorista número 1 del mundo, y lo encarcelaron injustamente durante 27 años. Luego, al desocupar los ingleses este territorio, Nelson Mandela salió de prisión, se convirtió en presidente y recibió el Premio Nobel de la Paz, un premio que se le otorga a la persona que haya trabajado a favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados, y la celebración y promoción de acuerdos de paz. Este es un claro ejemplo que muestra al ocupante mintiendo sobre quienes se le resisten en todo lugar y momento. Oh, hermana mía, disculpa si me extiendo tanto, pero debes saber que el Islam no nos ordena atacar a los demás, sino que nos enseña la verdad, la fortaleza y a no ser injustos. El Islam es fuerza sin agresión. El Islam es paz sin humillación. Recuerda siempre las palabras de Alá Todopoderoso cuando dijo: el mes noble por el mes noble, y la violación de todo lo noble se somete a una pena similar a la violación cometida. Así pues, si alguien se excede con ustedes, actúen de la misma manera contra él. Mas teman a Alá y sepan que Él está con quienes le temen. Ahora entiendo, Omar. Ciertamente, el ponerse en los zapatos de las otras personas y el regresar a la historia nos permite comprender mejor la verdad del presente. Pido a Alá que libere a Palestina del yugo opresor de los sionistas y poder en un futuro próximo cumplir uno de mis sueños de esta vida. ¿Y puedo saber cuál sueño es ese, Rayán?, preguntó Omar. Con una ligera sonrisa dibujada en su rostro, respondió Rayán: claro que puedes saber. De hecho, estoy segura de que si te lo digo, también se convertirá en uno de tus sueños. Poder algún día visitar la mezquita Al-Aqsa, que está en Palestina. Ese ha sido mi sueño desde que en clase la profesora nos explicó todas sus virtudes. Entre estas están: ser la primera dirección hacia la cual rezaban los musulmanes antes de que Alá decretara que fuera hacia la Kaaba. Es parte de los sucesos del milagro del viaje nocturno, en el que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, viajó desde Meca a la mezquita Al-Aqsa, el lugar desde donde el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, ascendió a los cielos. Vio a los profetas que lo habían precedido y recibió de Alá la orden de realizar las 5 oraciones diarias. Tiene un gran valor para nosotros, los musulmanes, el poder rezar en ella, porque una oración allí vale 500 veces más en recompensa que en cualquier otro lugar. Además, la profesora nos explicó que la tierra de Palestina es el lugar donde vivieron muchos profetas, como Abraham, Jacob, Jesús, Juan, David y Salomón. La paz sea con todos ellos, lo que evidencia que siempre ha sido tierra habitada por musulmanes. Es más, recordó Rayán, una vez, en clase de historia, vimos que los árabes cananeos estaban establecidos desde hace más de 5000 años en Palestina, Canaán, antes de que se formaran los judíos. Por eso no entiendo, hermano mío, cómo es que los judíos dicen ser de esa tierra. ¿Cómo inició el Estado sionista llamado Israel? No vivimos en Palestina, pero Palestina vive en nosotros.
¿Cómo me conoces, Rayán? Efectivamente, luego de toda esa información que has mencionado, también se ha convertido en mi sueño poder visitar la mezquita Al-Aqsa, rezar en ella y caminar por la tierra palestina. Ahora, respondiendo a tu pregunta de cómo inició el Estado sionista de Israel, afirmo lo que indicaste. Pues ciertamente las raíces palestinas son árabes musulmanas, y esto es algo bien sabido. Pero la idea del sionismo nació de un escritor judío austriaco llamado Theodor Herzl, quien celebró una reunión en Suiza en 1897 con los líderes de un grupo de países de Occidente que le apoyaron para establecer un Estado judío, dando 3 opciones de tierras a elegir: Palestina, Argentina y Uganda. Sin embargo, eligieron Palestina para el establecimiento del Estado de Israel en 1948, por la facilidad de vincularla con sus creencias religiosas y manipular a la gente a nivel mundial con esas creencias. Desde entonces, han impuesto a fuerza de ideas su estado de gobierno. Los países que lo apoyan han suministrado armas con las que han asesinado a nuestros hermanos palestinos y han alentado la ocupación de estas tierras con el pretexto de que, según ellos, es la tierra de sus antepasados. Esta idea ha sido promovida religiosamente, y algunos cristianos los han ayudado en eso, repitiendo que el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios, y Dios les prometió esta tierra. Y ojo, no todos los judíos están de acuerdo con la idea del sionismo. Hay un grupo de ellos que lo repudia porque saben que todo esto no es más que una invención que no tiene nada de veracidad. Lo peor de todo esto es que los sionistas amedrentan contra cualquier persona que no esté conforme con eso, o no esté de acuerdo con el genocidio, señalándola como antisemita, algo que tiene repercusiones legales en algunas partes del mundo, respondió Omar. Qué lamentable es saber que permitieran que sucediera todo esto. Terceros tomaron tierras que no son de ellos y las dispusieron al mejor postor, como si olvidaran que quien dispuso las tierras para cada nación fue Alá Todopoderoso, dijo Rayán con gran decepción. Oh hermano mío, ¿cómo puede el pueblo de Gaza resistir en su defensa si no tiene ni el 5% de las fuerzas militares y el apoyo de países y ejércitos extranjeros para combatirles como lo tienen los sionistas? Con gran seguridad respondió Omar: por el poder de Alá, el Todopoderoso. Él, Altísimo es, dijo. Y cuando Saúl hubo partido con su ejército, les dijo: Alá los pondrá a prueba al cruzar un río. Quien beba de él no será de los míos, y quien no beba o tome solo un poco con el cuenco de la mano, será de los míos. Pero todos bebieron de él en exceso, salvo unos pocos. Y cuando él y quienes habían creído con él y solo bebieron un poco con el cuenco de la mano hubieron cruzado el río, muchos dijeron tras ver el gran ejército enemigo: hoy no tenemos fuerzas para luchar contra Goliat y su ejército. Quienes tenían certeza de su encuentro con Alá contestaron: ¿y cuántas veces una pequeña tropa no ha derrotado a un gran ejército con el permiso de Alá? Y Alá está con los pacientes y perseverantes. Dijo Rayán: de verdad, hermano mío, entender todo esto me hace amar más a los niños palestinos. Deseo para ellos la victoria,
que recuperen su tierra y que tengan una vida digna, para que puedan estudiar y jugar como el resto de los niños del mundo. Pero hay otra pregunta que no me deja de dar vueltas en la cabeza, porque no logro comprender. ¿Por qué el mundo no actúa para ayudar a Palestina como lo hizo hace poco tiempo con Ucrania en su guerra con Rusia? ¿No son todos humanos? ¿No es parte de la justicia apoyar a los oprimidos sin importar su color, religión o nacionalidad? Bueno, hermanita, entiendo que te cuestiones esto debido a que lo que conoces en tu corta vida son los valores islámicos que nos han inculcado, como la justicia y la misericordia, y lo que el Islam nos prohíbe, como la injusticia y la agresión. Ciertamente, Alá ordena la justicia, el bien y ayudar a los parientes cercanos, y prohíbe la inmoralidad, el mal y la opresión. Así es como los exhorta para que mediten. La resistencia de Gaza son nobles musulmanes aplicantes de estas enseñanzas. El mundo ha sido testigo de cómo han tratado a los rehenes de buena forma, al escucharlo de aquellos que han sido liberados, evidenciando las morales islámicas incluso en la guerra. Pero debes saber que la cruda realidad es que la mayoría de los países del mundo no vive bajo estos valores. Lamentablemente, sus ambiciones de poder y el afán por tener más y más los han llevado a apoyar ilimitadamente a los sionistas, quienes tienen un gran poder económico y político. Sin embargo, todos ellos serán responsables ante Alá de toda esta injusticia en el día de la resurrección, incluyendo a aquellos países que no hicieron nada ante esta injusticia, sean o no islámicos. Negando con la cabeza, Rayán exclamó desilusionada: Pensé que el mundo civilizado respetaba los derechos humanos y de los animales. Me sentí muy dolida por lo que hicieron los sionistas, y lloré al ver morir a inocentes niños, gatos, caballos, burros y ganado bajo los escombros de las edificaciones y mezquitas de Gaza, derrumbadas por misiles. De hecho, incluso vi videos en los que los soldados sionistas disfrutaban al ver cómo las detonaciones acababan con todo y con todos, y quemaban copias de nobles Coranes. ¿Alá los juzgará en el día final por eso? Omar respondió: Claro que sí, hermanita. Ninguna de estas acciones quedará impune en el día de la resurrección. Por eso, Alá preparó el paraíso para los creyentes pacientes, como recompensa, y el infierno para los incrédulos, criminales y terroristas como castigo. Recuerda que Alá Todopoderoso dijo: Y no crean que Alá deja pasar por alto lo que hacen los injustos que rechazan la verdad. Tan solo les concede un plazo de tiempo para que disfruten, hasta el día de la resurrección, en que sus miradas estarán fijas de espanto ante el castigo que los espera. Oh hermano, ahora entiendo la sabiduría de habitar luego del día del juicio, según nuestras obras, en el paraíso o en el infierno. La gente de fe estará en el paraíso, y la gente de incredulidad, injusticia y corrupción estará en el infierno. Esta es la justicia de Alá, dijo Rayán. Había varias aleyas del Corán que no comprendía, y ahora, después de tus esclarecedoras respuestas a mis preguntas, he llegado a entenderlas, así como la sabiduría detrás de los hechos. Como lo que dijo Alá Todopoderoso sobre el infierno.
Ese día diremos al infierno: ¿estás repleto ya? Y él contestará: ¿hay más para que entren? Así es, Rayán, afirmó Omar. El infierno tiene sed de quienes asesinan injustamente y exterminan a mujeres, niños, hombres y animales inocentes, y desplazan a las personas de sus hogares oprimiéndolas. ¿Sabes qué me sorprendió? Que, luego de tanta injusticia, genocidio y todas estas calamidades y aflicciones, ninguno de los habitantes de Gaza se ha quitado la vida. Los he visto en las noticias siendo muy pacientes y firmes. Su fe es muy grande. Incluso algunas de estas aleyas que me has mencionado, ellos las mencionaban. ¿Cómo logran obtener tal nivel de fe y firmeza? Omar le respondió con una aleya que dice: Alá hace que los creyentes se mantengan firmes en su fe en esta vida y en la otra, y extravía a los injustos que rechazan la verdad, y Alá hace lo que quiere. Y agregó: de verdad que me enorgullecen nuestros hermanos en Gaza. Entre ellos hay miles de memorizadores del Corán que comprendieron el significado de las aleyas coránicas y lo aplicaron. Entendieron la sabiduría de las pruebas, la recompensa de la paciencia y el hecho de que este mundo, que está lleno de pruebas y tribulaciones, es temporal, que Alá nos creó para adorarlo y que la meta final es la vida eterna en el paraíso. Es cierto, nuestros hermanos de Gaza nos están dando una gran lección, no solo porque conocen el Corán, sino porque han comprendido el significado de las aleyas y las viven en carne propia en su tierra, mostrando tal grado de fe, firmeza y paciencia que se vuelven más fuertes que las montañas. Ojalá pudiera tener paciencia y firmeza ante las pruebas como estas, expresó Rayán. Por eso, Rayán, siempre que pases por circunstancias difíciles, recuerda la paciencia y fortaleza de nuestros hermanos de Gaza en lo que están enfrentando. También recuerda las aleyas que te mencioné. Esto te ayudará a ser paciente, a esperar el alivio después de la calamidad, a aferrarte y confiar en el decreto divino y la sabiduría de nuestro Creador, y a ganar el paraíso, si Alá lo permite. Sí, sé que no olvidaré esta reflexiva conversación y tomaré tu hermoso consejo. Por cierto, Omar, dijo Rayán, hay historias en el Corán y la Sunna similares a lo que les está sucediendo a nuestros hermanos en Gaza para poder aprenderlas y aumentar mi comprensión de la realidad que vivimos y vemos. Ciertamente las hay, Rayán. De hecho, hay varias de ellas en el canal de YouTube del predicador Dr. Ahmad Abdu, como la historia de la gente de la fosa, la historia de la peluquera de la hija del faraón, así como la de algunos de los profetas que han sido probados, como Job y José, la paz sea con ellos, y la historia del profeta Moisés y Al-Qadr. Además, también está la vida del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, y lo que le sucedió en Meca y Taif. Todas estas historias enseñan sabiduría sobre las pruebas y la importancia de la paciencia. También hay otras hermosas historias coránicas y proféticas. ¿Qué tal si juntos sacamos los beneficios de los que hablamos hoy? Es bueno que saquemos los beneficios de nuestro diálogo para aprender y aplicar el conocimiento. Excelente idea. Vamos a hacerlo. En el nombre de Alá, dijeron los dos y comenzaron a enumerarlos. Primero, Alá creó la vida mundana, que es temporal,
para examinar a sus siervos con varios tipos de pruebas y calamidades. Nos ordenó adorarle y tener paciencia. Quien tenga paciencia es un creyente verdadero y obtendrá el paraíso. Y quien niegue o no acepte el decreto de Alá será juzgado el día de la resurrección por ello. Segundo, Alá es sabio y omnisciente. Él no va a probar nuestra fe y determinación con una calamidad superior a nuestra capacidad de paciencia. Por eso, es correcto decir que Alá no nos probará excepto con la medida con la que podamos tener paciencia. No hay necesidad de que una persona se preocupe por las calamidades o pruebas, pues éstas son para nuestro bien. Tercero, las pruebas son sustento y bendiciones. Es a través de ellas que nos acercamos más a Alá. Nos enseñan la importancia de la humildad ante Él y nos evidencian nuestra debilidad y continua necesidad de nuestro Señor, quien retiene y quien da bondadosamente. Ciertamente, las calamidades nos purifican de nuestras faltas. Cuarto, si somos piadosos y nos sobrevienen las calamidades, son una evidencia de que Alá nos ama. De hecho, hay un bello ejemplo de los profetas y mensajeros de Alá, los mejores seres humanos, pues Alá los probó y fueron pacientes, y su recompensa es el paraíso. Sin embargo, si no somos piadosos, aplicantes del Islam, y vienen las adversidades, éstas tienen como propósito despertarnos para que regresemos a nuestro Señor, el compasivo, el misericordioso. Quinto, la firmeza en la fe y la paciencia tendrán una gran recompensa en el día de la resurrección. La forma en que enfrentemos las adversidades que nos suceden en esta parte del mundo donde nos encontramos tendrá su recompensa. Imagina cuán mayor será la recompensa de nuestros hermanos de Gaza debido a la grandeza de sus pruebas. Alá Todopoderoso dijo: Hoy los he recompensado por su paciencia, haciendo que sean ellos los vencedores. Sexto, morir por la causa de Alá es un gran sustento. Quien muere mártir estará vivo en el paraíso e intercederá por 70 miembros de su familia musulmana en el día de la resurrección. ¡Qué gran privilegio! Séptimo, si estás en el camino de la verdad, no significa que no vayas a recibir calamidades y pruebas, ni que siempre serás el victorioso. La lucha constante entre la verdad y la falsedad es una de las pruebas de Alá. En ocasiones se triunfa y en otras no, pero finalmente prevalece la verdad sobre la falsedad. Así pues, la gente de la verdad debe permanecer firme, paciente y prepararse fuertemente para enfrentar la falsedad. Alá Todopoderoso dijo: Alá decretó que él y su mensajero serían los vencedores. Ciertamente, Alá es el más fuerte y el más poderoso. Octavo, Palestina es de gran importancia para todos los musulmanes, especialmente la mezquita de Al-Aqsa. Los musulmanes de allí son nuestros hermanos, dueños de esa tierra, y tienen derecho sobre nosotros. Por ello, debemos apoyarlos con todo lo que podamos. Noveno, los sionistas constantemente están tergiversando los hechos y pretenden mostrar al mundo que son víctimas. Eso es parte de su engaño ante el mundo. A quien se rebela en contra de su injusticia y terrorismo lo llaman antisemita. Ellos quieren que les sea lícito asesinar, cometer genocidio, destruir, usurpar tierras a través de asentamientos ilegales, efectuar castigos colectivos, etc.
hacer y deshacer sin recibir señalamientos o consecuencias en esta vida. Y a quien no le gustan sus medidas, debe guardar silencio, o si no, se le etiqueta de antisemita. Los sionistas afirman ser el pueblo elegido de Dios. Reclutan a algunas personas cristianas para difundir esto y engañar a la gente de su comunidad. A través de toda esta mentira orquestada, encubren sus crímenes. 10. El tema debe verse desde todas las direcciones para entenderlo y no debe escucharse solamente desde el lado de los sionistas, pues ellos tratan de mostrar al mundo como demonios y terroristas a toda persona que se les resista. Claramente, los dotados de intelecto ven la realidad del asunto. La resistencia palestina no es terrorista, más bien constituida por héroes. De hecho, muchas personas, al evidenciar tal nivel de paciencia y firmeza, leyeron el Corán y abrazaron el Islam. 11. Lo ocurrido el pasado 7 de octubre de 2023 es una respuesta a la resistencia de Palestina contra el terrorismo sionista durante más de 70 años. Es injusto culpar a la víctima, en este caso a los palestinos, y excusar al victimario sionista o poner a ambos en el mismo nivel, pues defenderse en un día no equivale a tantos años de sufrimiento y opresión, y mucho menos da derecho a masacrar inocentes despiadadamente. 12. El Islam nos ordena el buen trato y a ser justos con la gente, sea cual sea la situación. Esto es algo que los combatientes de la resistencia en Gaza evidenciaron al mundo a través de los propios rehenes sionistas, quienes testificaron sobre el buen trato y la buena moral de la resistencia durante su retención. 13. Existe una gran hipocresía global respecto a lo que está sucediendo en Palestina en comparación a con lo que ha sucedido en Ucrania y en otros lugares. Reivindican los derechos de las mujeres, los niños y los animales, pero la realidad es que sus organizaciones humanitarias y gubernamentales contradicen su propio mensaje cuando se trata de la gente de Palestina. 14. El Corán es el más hermoso regalo de Alá para la humanidad, un tesoro de conocimiento que nos explica en detalle los misterios de la vida, cómo tener firmeza y enfrentar todos los aspectos de nuestra existencia, incluidas las pruebas y calamidades, sin perder la fe. Nos explica que no debemos dañar ni ser injustos con otros ni con nosotros mismos al atentar contra la vida, pues luego de toda dificultad viene la facilidad, y toda prueba tiene su recompensa si somos agradecidos y conformes con el decreto divino. Le pido a Alá que nos beneficie con el Corán. 15. Uno de los indicios de la llegada del día de la resurrección es la injusticia, el asesinato y el genocidio que están teniendo lugar. Es parte de la sabiduría y la justicia de Alá haber preparado como recompensa el paraíso para los oprimidos, como aquellos que han sido asesinados injustamente en la Franja de Gaza por el derrumbe de edificaciones con misiles de alto impacto, quemarlos vivos, entre otras formas de opresión, y tener a disposición el infierno para el castigo de los injustos opresores. 16. Lo que sucede en Gaza nos enseña que este mundo no tiene gran valor, que no debemos temerle a las calamidades ni a la muerte. Lo que sucede en Gaza nos enseña a regresar a Alá, a arrepentirnos sinceramente y a mejorar como seres humanos y musulmanes. Porque si mejoramos como individuos, mejoramos como familia. Si mejoramos como familia, mejoramos como sociedad.
Y si mejoramos como sociedad, mejoramos como nación. Así pues, el cambio comienza de manera individual contigo mismo. 17. El faraón fue arrogante al decir: Yo soy tu Señor el Altísimo, pensando que nadie podría enfrentarle. Asesinó a niños y hombres. Fue injusto y mostró falsamente al pueblo que Moisés, la paz sea con él, era quien hacía el mal, y él, el faraón, era el bueno y gentil. Pero luego, al pasar de los años, vino la venganza de Alá. La situación del faraón es bastante similar a la de los sionistas hoy en día, pues ellos corrompen la tierra y hacen el mal, pero usan una careta que les dice al mundo que son las víctimas, que son buenas personas y que los palestinos son los perversos. El sabio y justo dijo en su libro: Su comportamiento es similar al del faraón y al de otros incrédulos que lo precedieron. Desmintieron los signos de Alá y él los castigó por sus pecados. Y Alá es severo en el castigo. Diles, oh Muhammad, a quienes rechazan la verdad, que serán vencidos y conducidos juntos hacia el infierno. Y qué pésimo lugar para permanecer en él. 18. La guerra entre musulmanes y sionistas no es una batalla entre dos países. Más bien, es una batalla entre la verdad y la falsedad, entre el Islam y la incredulidad. Ten cuidado al decir como musulmán: no tengo nada que ver con eso, porque parte de la incredulidad es ayudar a los incrédulos contra los musulmanes, aunque sea con una sola palabra. Tampoco se debe ser neutral en este asunto, porque esa es la actitud de los hipócritas. Tienes que saber que, como dijo el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, esta batalla no terminará por completo hasta el día del juicio final. Alá Altísimo dijo: Titubean entre los unos los creyentes y los otros quienes rechazan la verdad, sin pertenecer a ninguno de ambos grupos. Y no podrás hallar la manera de guiar a quien Alá extravía, por negar la verdad. Oh creyentes, no tomen a quienes rechazan la verdad por protectores y aliados en vez de a los creyentes. ¿Acaso quieren dar a Alá un claro argumento en contra de ustedes? 19. Parte de los derechos de nuestros hermanos musulmanes palestinos es el deber que tenemos de apoyarles en todo lo que podamos, realizando súplicas, boicoteando los productos y bienes de los sionistas y sus aliados, puesto que cada ganancia por ellos financia el genocidio sionista. Levantar nuestra voz a favor de Palestina y publicar el sufrimiento de nuestros hermanos en las redes sociales para que el mundo conozca lo que realmente está sucediendo y reaccione en su apoyo. 20. Todo lo que Alá ha decretado sucederá, y todo lo que no sucederá. Así que no te preocupes. Alá escribió el destino de la creación 50.000 años antes de que creara los cielos y la tierra. Esperar el alivio y la solución de Alá es una forma de adorarlo, y por más grandes que sean las calamidades por las que pasas, el Todopoderoso tiene el dominio de cambiar tal situación con una sola palabra. Sé y es. No pierdas la esperanza en Alá. Él, Altísimo sabe lo que nosotros no sabemos. Así nos informó. No pierdan la esperanza de que Alá se apiade de ustedes. Ciertamente, solo se desesperan de su misericordia quienes rechazan la verdad. Recuerda, no tienes que ser musulmán o árabe
para defender Palestina. Solo se requiere ser humano. No nos olvides. Autor: Dr. Ahmad Abdu. Nacido en el año de 1981, en Dubái, y de origen palestino. Doctorado en Sharia y Estudios Islámicos, Universidad Islámica Ares. Magíster en Estudios Islámicos, especialista en Dagua y Cultura Islámica, Universidad Islámica de Minnesota, Estados Unidos. Doctor en Odontología. Director del Centro Tawasul de América Latina. Presidente del Centro Descubra el Islam Venezuela. Ex vicedecano de la Facultad de Estudios Islámicos de Idioma Español, Universidad Islámica de América Latina. Anteriormente vicepresidente de la Comunidad Islámica Venezolana. Acreedor de varios títulos en competencias de memorización y lectura del Sagrado Corán. Autor de Tesoros Islámicos 2014. Bienvenido al Islam, Guía para los Nuevos Musulmanes 2016. Un único Dios, un único mensaje 2017. Mi experiencia con el Dagua 2018. 50 consejos para los nuevos musulmanes, 2021. Reflexiones coránicas. Mensajes y beneficios del noble Corán, 2022. Recopilador de Mi historia con el Islam, 2023. Redes sociales, Dr. Ahmad Abdu.